Y, bueno, voy a parar la música porque ya vamos a iniciar. Díganme, por favor, si están mirando ya mi pantalla, se las estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? Vale. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy corresponde a gases. Ya a partir de este momento, olvídense de la química orgánica, ya lo que es a partir de aquí hasta el cuarto semestre, digo el sexto semestre, ya pura química inorgánica, todo lo que es química cuantitativa. Entonces, el tema de gases es parte del temario y vamos a abordarlo recordando cuáles son las características del estado gaseoso. A ver, le voy a pedir de favor que me ayude a Iván. Estoy viendo en pantalla, Iván. Recuérdanos, Iván, cuáles son las características que presentan las sustancias en el estado gaseoso. Eh, que su volumen es indefinido, o sea que cuando están en algún recipiente pueden ocupar todo el volumen. Ocupan, muy bien, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene y tiene que ser un recipiente cerrado, ¿verdad? Para que no... Ah, sí, 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 porque si no se, Exactamente, se muy va. bien. ¿Qué más? Ah, hay algo que vimos, bueno, que yo leí para lo de la integradora, que es como que, que se refiere a la posición de sus partículas, pero no sé cómo expresarlo. Pero que, No bueno, tienen en un cohesión, mate, ¿no? ¿cómo? Que no tienen cohesión o Ah, están separadas, ¿no? ajá, están como, ahora sí que disueltas en el medio y como que la imagen tenía unas flechitas que indicaban hacia muchos lados, o sea, como que no sé si podría decirse que están dispersas en un medio sin... Es que no sé cómo describirlo. A ver, ayúdale, Jesús. Sus partículas en el estado gaseoso se encuentran más separadas, a Se diferencia de encuentran otros estados. dispersas, muy bien, se encuentran separadas. A ver, Orlando, complementa. Que los gases se comportan de diferente forma según la temperatura. La temperatura puede afectar el volumen. Muy bien, la temperatura puede afectar el volumen. Bruno, ¿qué más puedes decirnos? ¿No quieres hablar, Bruno? Sí, que carecen de fuerzas para que sus partículas se puedan unir. Bien, sus fuerzas de cohesión son pequeñas, muy bien. ¿Qué más? Ezequiel, complementale. Pues yo iba, bueno, si me preguntaba, ya tenía pensado contestarle de que sus partículas estaban dispersas en el ambiente, pero creo que ya lo dijo Iván. Sí, no están dispersas en el ambiente, están dispersas en el recipiente que las contiene. Sí, ¿qué más puedes adicionar? Mm, ah, no, pues la verdad no se me ocurre nada. ¿No? A ver, Bata, ayúdanos. Creo que está durmiendo Bata. Vamos a pedirle a Arlet, Arlet, a ver, ayúdales acá a los jóvenes. Uy, creo que están durmiendo. No quieren contestar. Muy bien, Yo puedo agregar Bueno, algo. adelante. Son comprensibles, es decir, que puede obligarse al gas en un recipiente a ocupar menos espacio. Entonces son comprimibles, no comprensibles. O sea, comprensible eres tú que me Ah, comprendes. sí, yo soy muy comprensible con ustedes. Perdón, comprimibles. Sí, son comprimibles. Muy bien. y respecto a También, la temperatura,
¿Mandé? Cuando con el calor se expanden los gases y con el frío como que se contraen, por así decirlo. Con la temperatura se expanden y Con el calor. Ajá. Es algo similar a lo que pasa con el tanque de gas, el gas que usamos para cocinar. el tanque de gas, ¿qué? Lo que comentaba mi compañero Camilo de que se comprimen los gases es como el gas que nosotros utilizamos para hacer de comer. Eso es gas licuado. Los gases se licúan. Los gases son ligeros, profe. Los gases son ligeros, sí, también algunos, no todos. Hay algunos gases que son ¿Son, ligeros. son miscibles? Son miscibles. Los gases sí también se pueden mezclar. Tienen alta difusión, Sí, es decir, también que se pueden mezclar se pueden por mezclar. el espacio entre sus partículas, pues, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué más? Que los gases no tienen forma ni volumen. No tienen forma. Volumen, sí van a tener un volumen y el volumen va a ser de acuerdo al recipiente que los esté conteniendo. Ujú. No tienen color, pero sí olor. Son también químicamente activos, ¿no, profe? Algunos son químicamente activos, como el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo. Algunos otros no. Por ejemplo, los gases nobles son altamente estables. Difícilmente reaccionan. Sí reaccionan, pero las condiciones de reacción son muy enérgicas. Entonces, todo lo que acaban de decir forma parte de lo que son las características físico-químicas de los gases. Y esto lo vamos a entender mejor cuando veamos los principios que lo rigen. Y para ello está la teoría cinético-molecular. Entonces vamos a revisar exactamente lo que dice la teoría cinético-molecular. Y bueno, ustedes ya acaban de recordar que el estado de agregación de los gases es en donde hay formas indefinidas del volumen, que más bien el volumen los gases adoptan el volumen del recipiente porque lo ocupan totalmente. Son comprimibles, ¿verdad? No comprensibles, son comprimibles, forman mezclas homogéneas y la energía cinética de sus partículas es mayor que en otros estados de agregación. ¿Por qué? Porque se andan moviendo en todas direcciones, ahí como lo decía creo que Orlando, no sé quién lo mencionaba. Bien, entonces vamos a ver los postulados de la teoría cinético-molecular. El primero de ellos nos dice que los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Y bueno, vamos a tener gases monoatómicos como el helio. Vamos a tener gases diatómicos como el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, bromo, yodo. Gases triatómicos como el ozono. Y gases poliatómicos como el metano, el propano, el etano, eteno y bueno, hay una infinidad de gases que ya son poliatómicos. Entonces, dentro de estos gases, la forma en que se mueven ya lo establece este primer principio de la teoría cinético-molecular, es que viajan en línea recta y lo hacen al azar. ¿Sí? Segundo postulado es que el movimiento de las partículas se va a modificar si chocan entre sí. Entonces, mientras no choquen con algo, sus movimientos van a ser rectos. Cuando llegan a una pared, rebotan. Si encuentran en su camino a otra partícula, entonces chocarán de manera elástica, modificando su trayectoria. Siguiente postulado es: el volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas en total. Entonces, si nosotros vemos el volumen de una sola partícula, es ínfimo si lo comparamos con el volumen total del gas en donde esté contenido. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Vamos siendo claros? Sí. Muy bien. Postulado siguiente. Entre partículas no existen fuerzas ni de atracción ni de repulsión. ¿Sí? Entonces, mientras las partículas anden libremente desplazándose dentro de el recipiente, ellas no van a, cuando interaccionen no se van a atraer ni se van a repeler. Simplemente chocarán y rebotarán desde el punto de vista físico. Pero electromagnético va a ser difícil que tengan fuerzas de atracción o de repulsión. Y bueno, la teoría cinético-molecular se expresa matemáticamente de la siguiente manera, donde S es la energía cinética, por eso de ahí deriva el nombre, teoría cinético-molecular, de movimiento de las partículas o energía de las partículas. Perdón. Y entonces se manifiesta con las siguientes ecuaciones, donde S es igual a K por T sobre 2, que esa es la ecuación que utiliza la ecuación de Boltzmann, y que se traduce finalmente en la ecuación de energía cinética, donde cada partícula va a tener una energía cinética, y esa energía cinética se expresa como un medio de la masa de la partícula por su velocidad elevado al cuadrado. Entonces, todas las partículas que forman parte del gas tienen energía. Y cuando nosotros medimos el total de la energía de esas partículas, cuando medimos el total, se le llama calor a esa energía cinética de las partículas totales que forman un gas, va a ser el calor. Y si nosotros sacamos el promedio de esa energía cinética, entonces se le va a llamar temperatura. ¿Sí? Entonces por ahí anoten, ¿no?, la definición de calor y la definición de temperatura, porque son unidades que vamos a utilizar para ver el comportamiento de los gases. Entonces dijimos, calor es igual a la sumatoria de las energías cinéticas del total de las partículas que forman un gas. Y la temperatura va a ser el promedio de las energías cinéticas de las partículas que forman ese gas. ¿Cómo dijo de la temperatura, profe? Perdón. La temperatura es el promedio de las energías cinéticas que forman al gas. ¿Vale? Entonces déjenme cambiar de presentación. Calmen ese perro. Ay, perdón, profe. ¿Ahora qué, Axel? Hay que darle de comer a ese animal. Ya come, profe, nada más que como son bien bravos, nada más ven qué pasa ahí y se encabronan. Sí, ya lo creo. Bien. Para estudiar el comportamiento de los gases necesitamos recurrir a ciertas unidades físicas que de una u otra manera ustedes ya conocen. Y esas unidades físicas son la temperatura, la presión, el volumen. Eso ustedes ya lo manejan. Entonces ya no me voy a quedar atorado en explicar qué unidades tiene el volumen. Nada más lo voy a retomar. Vamos a utilizar unidades de litros, mililitros, centímetros cúbicos, galones, pie cúbico, pulgada cúbica. Porque, bueno, en el sistema internacional hablaremos de litros, mililitros, decilitros, metro cúbico, centímetro cúbico. Y las equivalencias, bueno, pues ustedes ya en física se las han dado.
Y entonces vamos a partir de la unidad internacional, que es el litro. El litro es igual a 1000 mililitros. Perdón, sí, a 1000 mililitros, relacionándolo con las unidades derivadas. Entonces van a tener ustedes que encontrar las equivalencias entre litro, entre metro cúbico, entre galón, pulgada cúbica bueno, esas serían las unidades básicas que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, ya es responsabilidad de ustedes que sepan transformar litros a mililitros, metros cúbicos a litros, etcétera, etcétera. La otra unidad que vamos a trabajar es la temperatura. Y tenemos 4 escalas. Es la escala centígrada, que tiene su escala absoluta, que es la Kelvin. Y bueno, ahí hay una fórmula para hacer la transformación de escala centígrada a Kelvin. Y al revés, ¿no? Luego tenemos la escala Fahrenheit, que es la de los primos del norte, la escala americana de temperatura, que es la Fahrenheit, y su escala absoluta, que es la Rankine. Y también hay una expresión algebraica para transformar de grados Fahrenheit a Rankine y de Rankine a Fahrenheit. Y asimismo también hay una expresión algebraica para transformar grados centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a Rankine. Entonces, estas unidades yo confío en que ustedes ya las manejan. Y si no, vamos a ver algunos ejercicios que las involucran y ahí tendrán que practicarlas nuevamente. ¿Sí? Entonces ya llevamos las unidades de volumen, unidades de temperatura, y hablemos entonces ahora de las unidades de presión. ¿Sí? Recordando que la presión es la magnitud que relaciona a la fuerza por unidad de área. Y en este sentido vamos a hablar de unidades internacionales, que van a ser los pascales, o habrá también que multiplicarlo por kilopascales. Hablaremos de milímetros de mercurio o torr. También hablaremos de la unidad de torr. Hablaremos de atmósferas, que es la unidad que vamos a estar utilizando básicamente. Y las unidades en el sistema europeo, que son los PSI o PSI. Unidades en el sistema inglés, que son los PSI. Y entonces tendrán la referencia de una atmósfera, a cuántos psi equivale, a cuántos pascal, a cuántos torr y a cuántas atmósferas. ¿Sí? Entonces estos datos ustedes ya se los debieron haber dado en física, y de alguna manera también los manejaron en química 2 cuando hablaron de ¿cómo se llama? De estequiometría de gases. Entonces hay que tener las referencias, ¿no? Para hacer las transformaciones. Bueno, los gases tienen masa, las partículas de los gases tienen masa, entonces vamos a tener que hablar de la unidad de masa. Y las unidades de masa las vamos a referir a gramos, kilogramos, libras, y bueno, finalmente vamos a utilizar otra unidad, y esta es una unidad química que se llama mol. La unidad mol ya ustedes también la manejan, porque
en química 2, en estequiometría la definieron, pero vamos a recordarla, ¿sí? Y aquí sí me voy a meter un poquito ya a hacer un par de ejercicios, nada más como recordatorio del concepto de mol, como unidad fundamental desde el punto de vista químico. Entonces, vamos a ver que la mol corresponde a una de las unidades químicas que es básica en el sistema de medición. La mol se considera como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos existen en 0,012 kilogramos de carbono. Y el carbono, recuerden que es carbono 12. ¿Y esto en dónde está establecido? Eso lo dice la cuarta, de acá le llaman se me va la palabra, es el Buró de Pesos y Medidas que está en Francia. Entonces, ahí está la definición de lo que es la mol. Y bueno, la mol es la cantidad de átomos que corresponden a esa cantidad en kilogramos de carbono. Bueno, puede ser de carbono, pero también está referida al número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro, lo vamos a recordar, es 6,022 por 10 a la 23 partículas elementales. Entonces, para cualquier elemento, cuando tengamos este número de partículas, estaremos hablando de un mol de esa sustancia, de ese elemento. Entonces, aquí en la imagen ustedes están viendo una microfotografía electrónica de barrido del óxido de silicio, donde vean ustedes cómo están organizados las moléculas. Y entonces, si nosotros pudiéramos contar 6,022 por 10 a la 23 partículas, eso sería una mol de SiO2, que en realidad, si tuviéramos una balanza, esto serían 60,083 gramos de esa sustancia. Entonces, lo vamos a reducir así. La definición de mol es el peso atómico o molecular de cualquier sustancia expresada en un mol. Repito, un mol de cualquier sustancia es su peso atómico, que puede estar en gramos, o su peso molecular expresado en un mol. Entonces, para cualquier elemento, si tienen su tabla periódica a la mano, díganme por favor cuál es el peso atómico de litio. No, nadie tiene su 6.94. 6.94. ¿Cuánto? 6.94. 6,94 gramos de litio son una mol de litio. Fíjense cómo lo estoy expresando. Su peso atómico referido a una mol. ¿Vale? El oxígeno. ¿El oxígeno cuál es su peso atómico? No, 16, perdón. Sí, 15.99. 15,99 gramos de oxígeno serán una mol de oxígeno. Ahora, si hablamos del oxígeno como molécula, o sea, O2, su peso no es atómico, es su peso molecular. Y el peso molecular del oxígeno es el doble, serían 32 o 31,99 gramos de oxígeno son una mol de oxígeno. ¿Me voy explicando?
¿Qué es eso Sí. de más o menos? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para que quede más claro todavía. Bien, miren, todos espero que conozcan a esta moneda. Esta moneda se llama centenario. Los centenarios son de oro. Ujú. El peso de esa moneda de oro es de 37,5 gramos. O sea, es una moneda pesada y vale aproximadamente 350,000 pesos. Entonces, esta moneda es una moneda mexicana que en la época del porfiriato fue muy usada. De hecho, los grandes hacendados tenían muchas monedas de estas y muchos de ellos, cuando se vino la revolución, escondieron estas monedas. Eran como los pesos. Los escondieron, entonces escondieron las monedas de oro en cuevas, las enterraron, porque pues, en la revolución hubo mucho robo. Y entonces hoy día hay mucho de esto enterrado y hay gente que se ha encontrado en construcciones, sobre todo en construcciones de haciendas abandonadas, han encontrado estas monedas. De hecho, estas monedas son muy preciadas. Entonces, son de oro. El peso atómico del oro es 196,96 gramos por cada mol. O sea, 196,96 gramos de oro es igual a una mol. Ajá. Entonces, si la masa de la moneda es de 37,5 gramos, la pregunta es, ¿cuánto mol o cuántos mol son esos 37 gramos? Entonces, la relación algebraica que nos va a ayudar es n, donde n es la representación simbólica del mol y es referida a la masa de la sustancia, en este caso oro, sobre su peso atómico. Déjenme ver qué dice aquí. Entonces, al hacer el cociente, nosotros nos damos cuenta que... ¿Dónde está? Ahí me fui muy adelante. 37,5 gramos de la moneda sobre su peso atómico, que son 196,95, nos da una cantidad de mol de 0,19 mol. ¿Sí? Entonces vemos aquí que gramos sobre gramos se eliminan y nos queda mol. ¿Ya recordamos cómo aplicar el concepto de mol? Vamos a ver otro ejemplo más. Bien, el ejercicio 2 sería calcular el número de mol de una vasija de plata que pesa 365 gramos. Entonces, recordamos que el mol es la relación entre la masa y el peso atómico. Sustituimos la masa de la jarra, que son 365 gramos, sobre el peso atómico de la plata, que es 107,86 gramos por cada mol, y eso nos da 3,38. Muy bien, entonces como ejercicio les voy a pedir que ustedes calculen cuántas mol de agua están contenidas en un litro de agua. Anótenlo en su cuaderno. La pregunta es, ¿cuántas mol de agua están contenidas en un litro del mismo líquido? Recuerden, salud. Recuerden que un mol, recuerden que un mililitro de agua es igual a 1 gramo de agua. Para que puedan hacer la transformación. Profesor, Sí, dígame. es
55.50 mol, haciendo la relación de masa entre peso atómico del agua. A ver, ¿cuál es la relación que utilizaste? Bueno, no sé si estoy bien, es 1000, que equivale a mililitros, entre 18.015, que es el peso atómico del agua. Ajá, ¿cuánto te da eso? 55.50. 55.50. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿A todos les da lo mismo? Bien, entonces ahora calcúlenlo para 2 litros de agua. Bien, para 2 litros de agua, entonces obviamente tendríamos que tener la cantidad de 2000 gramos, ¿verdad? 2000 gramos entre el peso molecular. Peso molecular del agua. Si no saben cómo se calcula el peso molecular, lo recordamos. Hacemos la relación. En el agua tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. El peso atómico del hidrógeno es 1,008 gramos mol. El del oxígeno es 15,99 gramos mol. El número de átomos que hay en el agua son 2, por lo tanto son 2,0,15, multiplicando el peso atómico por el número de átomos. En el oxígeno, pues bueno, es la misma cantidad y luego ya nada más sumamos y eso nos da el peso atómico, que es la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos. Si esto lo llevamos a la expresión algebraica, tenemos una masa de 2000 gramos de agua y entre la cantidad del peso molecular del agua, que es 18,015, y eso nos va a dar 111,11, ¿verdad? Entonces, espero que con estos 3 ejercicios hayamos recordado el concepto de mol. ¿Sí queda claro? Entonces, ya sabemos que los gases se rigen bajo ciertos postulados de la teoría cinético-molecular y que estos gases están influenciados por la temperatura, por la presión, y esto hará que cambie su volumen. Y obviamente también va a estar involucrada la masa de los gases, y lo vamos a trabajar en el número de mol. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces déjenme cambiar de presentación para que vayamos ahora a las leyes de los gases. Y vamos a hablar de las leyes de los gases desde el punto de vista de varios científicos que en su época estábamos en el mismo salón allá en La Boca, cuando todavía no venía lo del COVID, y ellos se dedicaron al estudio de los gases, nada más que como eran medios nerds, pues ya no los seguí viendo. Eran mis cuates. Entre ellos está Guy Lussac, está Robert Boyle y Charles. Éramos cuates en la Boca, pero cada quien jaló por su lado y ya no nos vimos. Entonces vamos a ver lo que ellos establecieron en los estudios con respecto a los gases. ¿Vale? Y entonces vamos a hablar de la ley de Guy Lussac. Guy Lussac trabajó en los gases manteniendo un parámetro constante. Él mantenía el volumen constante en sus experimentos y él llegó a la siguiente conclusión. Decía, y esta es la expresión de la ley de Guy Lussac,
Decía, a volumen constante, la presión a la cual se somete cierta cantidad de gas a ver, aquí me parece que hay un... falta un dato. Parece que está mal redactado. Dice, a volumen constante, la presión... es que me faltó leer, perdón. La presión a la cual se somete cierta cantidad de gas varía directamente proporcional con la temperatura absoluta. Y entonces ahí está un poquito de la bibliografía de Joseph Gay-Lussac. (1776-1828), recuerden, ya no estamos tan jovencitos. En aquel entonces pues andábamos trabajando juntos, pero después nos separamos. ¿Iban al Monarca, maestro? ¿O no? Algunas veces. Apenas lo estamos construyendo. Sí lo llegué a ver ahí, profe. Sí, no, pues entonces, también andaba ahí yo. No te vi, estabas más chavo seguramente. Pero donde sí llegábamos mucho es al Rubens, ahí sí estábamos tiro por viaje. O al Potrillo, ahí también. Ustedes ya no lo conocieron. Nosotros puro Casablanca, profe. No, eso ya es nuevo para mí, ya son palabras mayores. Bien, entonces vamos a ver cómo está la expresión matemática que llega a esta ley. Bien, entonces lo que leímos anteriormente se expresa con la siguiente ecuación. La presión varía directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta expresión matemática. La presión, que es P, varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. Ahí el símbolo de proporcionalidad es este símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento la temperatura, aumenta la presión. Si yo disminuyo la temperatura, disminuye la presión. Ahora, en física o en matemáticas ya les han de haber dicho que para quitar este símbolo de proporcionalidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? A ver, Ixel, Danae, ¿qué tenemos que hacerle a esta expresión algebraica para quitar ese símbolo de proporcionalidad? Como ¿despejarlo? Antes. Ajá, algo así. Antes de despejarlo. ¿Qué tenemos que hacerle? ¿Ya no lo recuerdan? Bueno, No. se las voy a recordar. Es introducir una constante. Entonces, para quitar ese símbolo de proporcionalidad y poner la igualdad, o sea, para igualarlo, entonces introducimos una constante. Al introducir esa constante, la ecuación para la ley de Gay-Lussac nos queda como la presión es igual a una constante por la temperatura, en una relación directa. Muy bien. Ahora sí, vamos a despejar K para saber quién es K. Al despejarla, estamos viendo que K y T están multiplicando, por lo tanto temperatura pasa dividiendo, y vamos a tener que K es la relación
de P sobre T. Acá hay un error, ¿eh? ¿Ya lo leyeron? Donde dice, y al despejar la constante se obtiene la ecuación que define a la ley de Charles. Ojo, no es la ley de Charles, es la ley de Gay-Lussac. Corrijan, déjenme de una vez corregirle para quitar Bien, ya está corregido. Es la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Probablemente la equivocación la cometí intencionalmente porque en muchos libros están peleados, bueno, no están peleados, sino que se decía que la ley de Charles era igual a la ley de Gay-Lussac. Entonces, libros antiguitos dicen que la ley de Charles es igual a la ley de Gay-Lussac. Y nosotros en la Academia de Química decidimos que esta tenía que referirse a Gay-Lussac y la otra a Charles, ya la veremos. ¿Sí? Entonces, probablemente ustedes en algunos libros encuentren que esta expresión matemática se la atribuyen a Charles. Por eso se me fue ahí ese error intencional, ¿no? Bueno, ahora, esto ya se puede graficar. Y a esto le vamos a conocer como ecuación. Bueno, esta es la expresión algebraica para la ley de Gay-Lussac. Ajá. Y esto se puede graficar. Y ustedes saben que para construir una gráfica se necesitan varios puntos. Entonces, para tener esos puntos, esta ecuación se convierte en esta. Déjenme regresar, acá está. Y entonces a esta ecuación se le conoce como la ecuación de estado. ¿Sí? Donde P1 es la presión en condiciones iniciales, P sub 2 es la presión en condiciones finales, T1 es la temperatura absoluta en el estado inicial y T sub 2 es la temperatura absoluta en condiciones finales. Entonces, se le conoce como condición de estado porque a un gas a cierta temperatura tiene cierta presión. Si a este gas se le calienta, entonces ese gas va a pasar a un estado 2. Entonces, cuando en un proceso hay un estado inicial y un estado final, al expresar la ecuación algebraica, le vamos a llamar ecuación de estado, porque tiene estado inicial y estado final. Y entonces con esta ecuación ya podemos nosotros graficar el comportamiento de un gas. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a graficar? Bien sencillo. Vean, nosotros para graficar necesitamos varios puntos y vamos a tener sobre el eje de las Y a la presión y sobre el eje de las X a la temperatura. Y entonces, cuando nosotros sometemos a un gas a una temperatura, por ejemplo, de menos 100 grados centígrados, vean qué presión tiene, 30 atmósferas. Está en atmósferas y aquí en grados centígrados. Ajá. Entonces, cuando lo tenemos a menos 100 aproximadamente, vamos a tener una presión de aproximadamente 30 atmósferas. Pero cuando nos lo llevamos a una temperatura de 75 grados centígrados o Celsius, vean cómo la presión aumenta hasta 60 atmósferas. Y entonces lo que nos dice la ley de Gay-Lussac es que cuando aumentamos la temperatura, vean cómo nosotros al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Déjenme poner acá con la pluma. Vean ustedes, si yo llevo mi temperatura a 150,
mi atmósfera se va hasta como 75. Si lo llevo a 250, hoy está todo chueco esto. Pero bueno, ahí imaginando que fuera una línea recta, nos damos cuenta que al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Y si nosotros graficamos estos puntos, nos va a dar esta línea, que es la gráfica, que le vamos a llamar isocora. Isos igual coros presión. Perdón, volumen. Igual volumen. Viene de coros, volumen. Entonces recuerden que esto es a volumen constante. Volumen igual a constante. Bien, entonces dijimos esto es P y esto es T. Y nuestra ecuación era K es igual a P sobre T. Ajá. Entonces, ¿quién es K? Es este punto. Para cada uno de los puntos, K es este punto. Cualquiera. Entonces, si tenemos la ecuación de estado, vamos a tener que esta K es igual a la presión final menos la presión inicial sobre temperatura final menos temperatura inicial. Y esta ecuación, si ustedes se acuerdan, la voy a pintar aquí arriba. Bueno, aquí abajo la voy a pintar. Este es de matemáticas. M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. A ver, de esos buenazos en matemáticas, los que pasaron geometría y trigonometría bien, ¿a qué corresponde esta ecuación? Es la pendiente. Es la pendiente, ¿verdad? Entonces K es la pendiente. Esto es K. Si en matemáticas la pendiente era M, aquí va a ser K. O sea, es lo mismo. Es matemáticas aplicadas a la físico-química. Para que vean que las matemáticas sí tienen aplicación en la química y en la física. Esto, si nos los hubieran explicado en aquel entonces así, yo les juro que sí me hubiera gustado matemáticas, pero siempre fui bien burro para eso. De hecho, no salía de la vocacional porque debía cálculo integral, ¿eh? Siempre fui malo para eso. Y ni les digo quién fue mi maestro, porque puras cosas tristes. ¿Es de la mañana? Ya. Justino. No, Dios me libre. Patricia. ¿Eh? ¿Quién? No, Patricia. No, esa está muy chamaca, es más chica que yo. Wilfrido fue en Matemáticas 1. Sí lo conocen, ¿no? Al Willy. ¿No? Sí. Pero sí conocen a Bonilla. Bueno, pues él fue mi maestro. Para que vean que ya no se cuece al primer error el profe. Muy bien, y con estos datos ya podemos entonces aplicarlo a un sistema. Aplicarlo a un sistema para hacer el cálculo. Vamos a ver. Miren, esta representación gráfica es un GIF. Vean cómo al aumentar la temperatura aumenta la presión
de aquí se dibuja en la gráfica Isocora. Pero a ver, déjenme ver si estoy bien. Espérenme, porque esta imagen creo que no corresponde. Porque la gráfica es presión contra temperatura y el volumen es constante. Entonces aquí el volumen no debe de moverse, el volumen debe de permanecer igual. Entonces este gráfico, que les presenté, no le hagan caso. No corresponde a este experimento, porque aquí volumen es constante. Aquí el volumen no se mueve. Lo que cambia es la presión interna del recipiente. Entonces, por favor, aquí, no es de aquí, ni le hagan caso. Sirve para la ley de Charles, aquí sí. Pero para Boyle esto no funciona, no es así. No le hagan caso. Bien, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Copien este enunciado. Dice, se llena un recipiente con gas a presión de 2 atmósferas a 50 grados centígrados. ¿Qué presión se desarrollará dentro del recipiente cerrado si se calienta a 150 grados centígrados? Y ahí la nota es transformar temperatura 1 y T2 a grados Kelvin. Ojo, aprovecho de una vez para hacer esta anotación y pónganla ahí con rojo, por favor. Pónganle nota, importante. Para resolver los ejercicios de gases, las unidades en las que se tiene que aplicar son temperatura en grados Kelvin, volumen en litros y presión en atmósferas. ¿Sí queda claro? Para cualquier ejercicio tienen que ir siempre a esas unidades. Repito, temperatura en Kelvin, volumen en litros y presión en atmósferas. Entonces, en este ejercicio, ustedes tienen grados centígrados, hay que transformarlos a Kelvin. Tienen temperaturas y la presión está en atmósferas, ese está bien. Entonces aquí el único embrollo que van a tener es que hay que transformar esos 50 grados a Kelvin y esos 150 grados centígrados a Kelvin. Ello es muy fácil, ¿no? ¿Quién me dice cómo se hace? A ver, Antonio Cruz, ¿cómo transformas grados centígrados a Kelvin? Creo que tenía que ver con su máxima temperatura que llega a los Celsius. No. A ver, Mauricio. ¿Cómo se transforman grados centígrados a Kelvin? ¿No? A ver, Hanna, demuéstrale a los varones que las mujeres son más chipocles. Hanna Alonso. ¿No está? No tiene micrófono. No tiene, no tiene micrófono. Qué caray. Elegimos mal. Entonces, a ver, Dana. ¿La de 3? ¿Cómo? ¿Con una regla de 3? No. Bueno, sí puedes hacer la regla de 3, pero es más fácil. Es muy fácil. ¿Se le suma? Solamente se suma. Sí, ¿qué se suma 150 más 273. Muy bien. Se le suman 273,15 Kelvin. Ajá. Entonces, grados centígrados es igual a 273,15 Kelvin. Entonces, nada más hay que sumarle, ¿no? Y con eso ya aseguramos. Bien. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Se resuelve muy sencillo. Vean. Vamos a darle orden a los datos.
escribiéndolos en una tablita o separando secciones para que lo vayan haciendo de manera ordenada, ¿vale? Entonces, esta es una recomendación que yo les pido que hagan, que vayan haciendo la resolución de sus ejercicios de manera ordenada. Primero tenemos que identificar los datos que nos dan y estamos dando cuenta que tenemos la presión 1, que son 2 atmósferas, nos dan la temperatura inicial, 223 Kelvin, si es que estoy correcto, 50 más 273. Nos piden la presión final, que es nuestra incógnita, y nos dicen que la temperatura final son 243 Kelvin, si es que la transformación fue correcta. Bien, nosotros ya contamos con una ecuación algebraica, que es la de la ley de Gay-Lussac, que es presión 1 sobre T1 es igual a la presión 2 sobre T2, de la cual nos están pidiendo la presión 2. Ajá, que está aquí. Entonces, esto es muy sencillo. T2 está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces por eso, vamos, aquí me faltan, a ver, es... sí, aquí nos falta P1, ¿no? Es que no se ve. Pero la ecuación sería presión 2 es igual, este está, fíjense, es P1 sobre T1 no cambia. Y luego T2 estaba dividiendo, pasa multiplicando, entonces aquí es por T2. Sí, aquí me falta la presión 1, que por ahí algo pasó y se borró. Bien, una vez que ya tengo mi despeje, entonces voy a la sustitución y vemos que la presión 1 son 2 atmósferas, la temperatura 2 son 243 sobre 323 y Kelvin con Kelvin se eliminan, y entonces el resultado nos da 2,62 atmósferas. Entonces ven ustedes cómo en realidad es bastante sencillo el resolver este tipo de ejercicios. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, voy a dejar solo con este ejercicio, luego vamos a retomar más. Voy a la siguiente ley. Vamos ahora a ver a mi cuate Charles. Vamos a ver, por aquí lo de tener. Acá está, Carlitos, nuestro cuate Carlitos. Acá está. Y vamos a ver ahora qué dice la ley de Charles o Carlos. Él mantuvo la presión constante. Y este era de los más locos, de los cuates que nos juntábamos, era el más loco. ¿Quién sabe qué se metía? Porque miren qué cara trae. Era adicto al crico. Seguramente era de esos que le atoran duro a eso. Le gustaba la combustión, profe. Y de la buena. Bien, entonces su enunciado dice: a presión constante, el volumen de una determinada cantidad de masa gaseosa varía directamente proporcional con la temperatura a la cual fue sometida. Entonces vean cómo ahora Carlos mantiene la presión constante.
Y él en su expresión matemática, su expresión algebraica, establece la siguiente ecuación. ¿No le puede regresar tantito, profe? Es que me falta copiar poco de su enunciado. Ahí está. ¿Listos? Bien, entonces la expresión algebraica de él es V varía directamente proporcional a T. O sea, el volumen varía directamente proporcional con la temperatura. Y como ya sabemos qué hacer para quitar ese símbolo de proporcionalidad, vamos entonces a reemplazarlo con el símbolo de igual e introducimos una constante. ¿Sí? Entonces, la expresión algebraica para la ley de Charles se establece como V igual a K por T, donde V es el volumen, K es la constante y T es la temperatura en temperatura absoluta. De igual manera, nosotros podemos despejar acá y vamos a tener, caray, aquí estoy haciendo algo chueco. Despejando acá, entonces vamos a tener que K es igual a V sobre T. Y entonces esto ya es graficable, pero recuerden que necesitamos al menos dos puntos para poder graficar. Y recuerden que K es la pendiente. Por lo tanto, necesitamos volumen inicial, volumen final, temperatura inicial, temperatura final, para poder tener referencia de una gráfica. Y esto lo vamos a hacer estableciendo la ecuación de estado. Y la ecuación de estado para la ley de Charles es la siguiente, donde T1 es la temperatura absoluta inicial, T2 la temperatura absoluta final, V1 es el volumen inicial y V2 es el volumen final. Y con esta ecuación nosotros ya podemos graficar. Y esta entonces, les digo, es la ecuación de estado. Y al graficar vamos a obtener esto. Y a la gráfica se le conoce como gráfica isóbara. Y isóbara es con V, digo con B de vaca grande, no con B de vaca chica. Déjenme cambiarle aquí, es isóbara. A ver. Isóbara. Por favor, no, creo que no. No se ve bonito isóbara así. Bueno, les pido de favor si lo checan. Si se escribe así, isóbara. Si está bien, ahí tiene recta isobárica al lado. Sí, está escrito así. Isobárica, sí, cierto. Bueno, pues ya la veo rara, pero bueno, ahí está. Y les decía yo que se requieren al menos 2 puntos para poder graficar. Y entonces vemos que conforme va aumentando la temperatura, recuerden aquí es temperatura contra volumen. Y aquí el volumen está en mililitros. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Vemos que conforme vamos aumentando la temperatura, el volumen va aumentando. Y entonces podemos establecer la ecuación de igual manera. K va a ser igual a V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Y si ustedes recuerdan, esta ecuación corresponde a la pendiente. Por lo tanto, K es la pendiente de la recta.
¿sí? Y entonces, ahora sí, el gráfico que se obtiene de un experimento más o menos así. Vean ustedes, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. ¿Sí? A esta gráfica no le hagan caso, ¿eh? Nada más vean ustedes, al aumentar el calor o aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Y entonces la gráfica que tenemos es una gráfica de proporcionalidad directa. ¿Qué significa proporcionalidad directa? Aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Y vean ustedes en el gráfico, aquí en este, cuando la presión es constante, la presión igual a constante, entonces este es B1 y este es B2. B1 y B2 son diferentes. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura y aumenta el volumen. Y con esto ya podemos aplicarlo a un ejercicio. Entonces, ahora el texto es el siguiente. Anótenlo, por favor. Dice, una muestra de 120 mililitros de aire se encuentra a 55 grados centígrados. Cuando la misma muestra ocupe un volumen de 60 mililitros, ¿a qué temperatura se encontrará? Y entonces ahí recuerden que antes de sustituir, primero tienen que hacer las transformaciones correspondientes. Los mililitros a litros y las temperaturas a Kelvin. Bien, dejo que ustedes lo hagan para que vayan ejercitando y vaya quedando más claro, lo vayan aprendiendo mejor.
¿Listos? Bien, ¿quién me dice su resultado? ¿Nadie? Bueno, ustedes se lo pierden. Vamos a ver. Entonces, la solución es, hay que ordenar los datos, tenemos que ordenarlos. Nos dicen que el volumen es igual a 0,12 litros. La temperatura inicial, 328 Kelvin. El volumen final, 0,06 litros. Espero que esos cálculos hayan sido correctos. Ustedes vayan verificándolos, por favor. Entonces, nos dicen que como el resultado se pide en centígrados, se deberá efectuar la conversión de la temperatura al final, porque el resultado nos va a dar temperatura en Kelvin, entonces nos piden el resultado en centígrados. Bien, la relación algebraica que vamos a utilizar es la ley de Charles, que es volumen 1 sobre T1 igual a volumen 2 sobre T2, y lo que nos están pidiendo es T2. Bien, aquí muchos de ustedes, y bueno, ahorita no lo sé con ustedes, pero en otros semestres el error común que cometen es que no hacen el despeje de forma adecuada. Entonces, aquí voy a hacerlo paso por paso para que quede bien claro cómo vamos a hacer el despeje. Miren, aquí ustedes probablemente dirían, pues T2 va a ser igual a B1 sobre T1 por B2. ¿Alguien de ustedes obtuvo esto? ¿Sí, Itzel? ¿Tú tienes eso? Sí. ¿Quién más? Yo. ¿Quién es? ¿Quién yo? Yo. Bueno, los que obtuvieron este resultado es equivocado. Miren, les voy a decir cómo se hace. Miren, ustedes tienen que ver que T2 está dividiendo. Entonces, primero lo tenemos que llevar hacia arriba. Entonces, si está dividiendo, pasa multiplicando y entonces tendríamos que T2 por B1 sobre T1 es igual a B2. Que es lo que acabamos de hacer aquí. Pero lo que quiero es T2. Ahora, ¿qué me está estorbando? Me está estorbando T1. T1, ¿qué está haciendo? Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces quedaría T2 por B1 es igual a V2 por T1. Ahora, aquí me está estorbando B1. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Entonces nos quedaría T2 es igual a V2 por T1 sobre V1. Y esta ya es la expresión correcta. ¿Sí? Entonces, el despeje, háganlo paso por paso. Porque ahí les digo, ahí es donde algunos de ustedes cometen el error, como ya lo reconocieron. Entonces, para que no les vuelva a suceder, primero vean en dónde está el término que les solicita y entonces pásenlo de tal manera que quede siempre arriba o en la parte superior. Y de ahí ya comiencen a hacer los despejes correspondientes. ¿Sí queda claro, Itzel? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos correcto el despeje, que es el que está aquí, hacemos la sustitución correspondiente y
vamos a tener que la ecuación aritmética es 0,06 litros por 328 Kelvin sobre 0,12 litros. Litros con litros se hacen la unidad y el resultado nos queda temperatura 2 igual a 164 Kelvin. Y entonces hay que hacer la transformación a centígrados. Recuerden, es sumando, digo, aquí en este caso sería a 273,15 se le quita 164 y nos da la temperatura en centígrados. Y esta es la respuesta a este ejercicio. Espero que les haya quedado claro. Muy bien. Profesor, ¿queda en positivo los grados centígrados? Pues hagan la operación. Probablemente si sale negativos, yo me haya equivocado. Pero recuerden, está. A ver, vamos a hacerlo. Aquí lo voy a pintar. Grados centígrados, digo Kelvin, es igual a grados centígrados más 273. Ahora, si de aquí yo despejo, me quedaría que grados centígrados es igual a Kelvin menos 273, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto nos da? 164 menos 273. Sí da negativo, ¿verdad? Sí, menos 109. Menos, ¿verdad? 109. Entonces aquí me faltó. Entonces ahí ustedes corríjanlo, por favor. Muy bien hecha la observación. Muy bien. Bien, entonces con esto cumplimos lo que es la ley de Carlos. Veamos ahora la última ley de estas, que corresponde a la ley de Boyle. Robert Boyle era medio raro en aquel entonces. Nos juntábamos, pero le gustaba andar con su peluca. No sé por qué razón, pero bueno, respetamos siempre su gusto. Él en su expresión ahora mantiene la temperatura constante. Y su expresión de la ley dice: a temperatura constante, el volumen de una determinada cantidad de masa gaseosa varía inversamente proporcional con la presión a la cual es sometida. Bien, y su expresión matemática es la siguiente. V varía directamente proporcional a la presión cuando el volumen es constante. Entonces, aquí recuerden que este símbolo de proporcionalidad se puede quitar cuando introducimos una constante. Y entonces, al introducir la constante, la expresión algebraica que nos resulta para la ley de Boyle es: el volumen es igual a una constante sobre P. Y a esta, si la despejamos, vamos a tener que presión por volumen es igual a la constante. Y una vez que ya tenemos esto,
si lo aplicamos a un experimento donde tengamos condiciones iniciales y condiciones finales, entonces ya podemos obtener la ecuación de estado. Y la ecuación de estado para la ley de Boyle va a ser esta. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2, donde P sub 1 es la presión inicial, B sub 1 es volumen inicial, P sub 2 es presión final y V sub 2 es volumen final. Y esto ya lo podemos graficar. Vamos a ver cuál es la gráfica resultante. La gráfica resultante se va a llamar isoterma y corresponde a una parábola. ¿Si es parábola o hipérbola? A ver, ayúdenme ustedes, que yo no recuerdo. Pero esta sería la gráfica resultante. ¿Si es una parábola, muchachos, o es una hipérbola? Parábola. ¿Es una parábola? Muy bien. Entonces, la gráfica que se obtiene es una parábola. Entonces, vean ustedes que cuando aumenta la presión, vean aquí a 4 atmósferas, el volumen se reduce. Cuando disminuye la presión, el volumen aumenta. Y cuando se disminuye la presión a 1 atmósfera, aumenta más el volumen. Entonces, a menor presión, mayor volumen. ¿Sí? Y esto lo que pinta, déjenme poner aquí la plumita para ver si nos ayuda. Ahí está la pluma. Entonces vean ustedes. Ah, caray. Vean. Esta es presión, la presión en atmósferas. Aquí está. En atmósferas. El volumen en litros. Y entonces tenemos que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Vean ustedes, a menor presión, mayor volumen. Y entonces esta gráfica se va a llamar isoterma. Y entonces aquí K, recuerden, es igual a P por B. Y entonces K aquí es la tangente. ¿Sí? Ven. Aquí donde están los puntos, K va a ser la tangente. En lugar de ser la pendiente, es la tangente. Y ahora sí, el GIF que nos va a ayudar es esto. Miren, al aumentar la temperatura, aumentar ¿cómo aumenta la presión? Aumenta el volumen. ¿Qué dice aquí? Aumenta la presión, aumenta el volumen. Y entonces tenemos esta gráfica, que es presión contra volumen a temperatura constante. Por eso se le llama isoterma. Isos igual termos, temperatura. Bien, y una vez que ya tenemos estos datos, entonces ahora sí podemos aplicarlo a un ejercicio. Pongan ustedes ejercicio de ejemplo. Un gas a 56 milímetros de mercurio ocupa un volumen de 1,5 litros. ¿Qué volumen ocupará el mismo gas si se eleva la presión a 150 milímetros de mercurio? Y entonces aquí la nota ahora es, recuerden que la presión debe de estar en atmósferas. ¿Vale? Entonces, por favor, vayan desarrollándolo.
¿Listos? Vamos a ver la solución. De igual forma, les recomiendo que vayan ordenando sus datos en una tablita. Y nos dicen que tenemos una presión de 0,736 atmósferas, un volumen inicial de 1,5 litros, una presión 2 de 0,1973 atmósferas y nos solicitan el volumen 2. Sabemos que nuestra expresión es P1 por V1 igual a P2 por V2. Nos están pidiendo el volumen 2. Entonces aquí el despeje es muy sencillo, simplemente nos está estorbando la presión 2, está multiplicando, como pasa, dividiendo, ¿no? Entonces, al hacer el despeje, nos va a quedar que V2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Al hacer el despeje y la sustitución, nos va a quedar esta relación algebraica, donde atmósferas que dividen con atmósferas que multiplican, nos dan la unidad, y el resultado se tiene que expresar en litros, y eso nos dice que es 0,56 litros, que equivale a 560 mililitros aproximadamente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, chavos? No. ¿No hay preguntas? Pues es solo practicar los despejes, ¿no, profe? Sí, básicamente es practicar los despejes. Para el día jueves creo que tenemos programada una práctica, ¿no? Chéquenlo, por favor, la práctica número 6 de gases. Entonces, sí, para que vayan ustedes ya haciendo los ejercicios y revisemos ahí las actividades propuestas. Bien, vamos ahora a la ley combinada del estado gaseoso o de los gases reales. Déjenme buscar mi presentación, porque no sé dónde quedó. Estas. Ley combinada, ley de Born, ley de Charles. Bien. Vamos entonces ahora a abordar lo que es la ley de los gases reales. En las tres leyes que acabamos de revisar, la de Gay-Lussac, de Charles y de Boyle, son leyes que aplican a lo que se llaman gases ideales. Entonces, un gas ideal se considera aquel gas que cumple con los postulados de la teoría cinético-molecular. Y un gas real no se ajusta a estos postulados. Y esto porque está determinada o está involucrada ahora la masa. La masa de los gases ya interviene y eso hace que haya modificaciones. Por lo tanto, ya no se considera un comportamiento ideal, sino que ahora se tiene un comportamiento real. Entonces, distinguimos a los gases ideales de los reales porque los gases ideales tienen un comportamiento que cumple con los postulados de la teoría cinético-molecular y los gases reales no.
y aquí ya interviene el factor cantidad de masa. Y lo vamos a ver en en el desarrollo de estas expresiones matemáticas. Entonces, los gases reales, les decía, se define como aquel que su comportamiento termodinámico no sigue con los postulados de los gases ideales, o sea, no sigue con los postulados de la teoría cinético-molecular. ¿Vale? Entonces, vean, este sería un comportamiento de un gas real, este sería otro comportamiento de un gas real, y este sería un comportamiento de un gas ideal. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué parámetros están involucrados. Si nosotros consideramos las tres leyes de los gases que describen el comportamiento de los mismos, vamos a indicar de cómo varía el volumen con respecto a la presión o a la temperatura y cuándo está involucrada la cantidad de mol en el gas. Bien, si nosotros recordamos la ley de Carlos o la ley de Charles, dice que el volumen varía directamente con la temperatura. La ley de Boyle dice que el volumen varía inversamente con la presión. El volumen del gas varía inversamente con la presión. Y la ley de Avogadro dice que el volumen de un gas varía directamente proporcional con el número de mol. Si nosotros tomamos esas tres leyes y las combinamos, vamos a obtener este comportamiento. Vean, volumen varía directamente con el número con la temperatura. Esta es la ley de Charles. El volumen varía directamente con la temperatura. Esta es la de Charles. El volumen varía inversamente a la presión. Esta es la ley de Boyle. Luego, el volumen varía directamente proporcional con el número de mol. Esta es la ley de Avogadro. Entonces, ahí están combinadas las tres. Si nosotros hacemos un rearreglo y quitamos el signo de proporcionalidad y metemos una constante, esa constante va a ser R. Y a esta constante le vamos a llamar constante universal de los gases reales. Y entonces, al hacer un rearreglo con esta ecuación, nos va a quedar así. Presión por unidad de volumen es igual a nRT. Y esta es la ecuación general de los gases reales. Bien, entonces con esta ecuación nosotros sabemos que en condiciones normales de presión y temperatura, la presión es igual a 1 atmósfera, la temperatura igual a 273,15 Kelvin. Para un mol de gas, este ocupará 22,4 litros. Por lo tanto, si utilizamos estos datos en esta ecuación, vamos a despejar R. Y díganme por favor cuánto va a ser el valor de R. Calculen el valor de R utilizando esa expresión.
¿Listo? ¿Quién ya la tiene? Obviamente vamos a tener la sustitución ahí. Y el resultado, ¿quién me lo dice? A ver, Víctor, ¿cuánto es tu resultado? Es 0.082. Muy bien. ¿Cuáles son sus unidades? Ahí sí no lo entiendo. Atmósfera y Atmósferas. Kelvin. Atmósferas litros sobre mol Kelvin, ¿verdad? Y esta es la constante de los gases reales. ¿Sí? Es una constante. Esa ya deben de ustedes de tenerla en cuenta. Es más, ni se les va a dar como dato. Ellos en los ejercicios ustedes ya deben de saber que R es igual a 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Y es pregunta de examen. Bien. Ahora, vamos a determinar el peso molecular de un gas o la masa molecular partiendo de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, implícitamente nosotros podemos calcular el peso molecular. Si sabemos que N es el número de mol. N es el número de mol. Y el número de mol está determinado por masa sobre peso molecular. Entonces, si nosotros sustituimos, vamos a tener en esta expresión que PV es igual a MRT sobre PM, donde PM es el peso molecular. Recuerden, esto es N. Esto es N. Entonces, esta expresión, esta se convierte en esta al sustituir el valor de N. Ahora, de aquí despejamos PM y vamos a tener que PM, recuerden acá PM lo pasamos para arriba, luego PV está estorbando, lo pasamos, está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces nos queda que el peso molecular es igual a M sobre RT sobre P por V. Y entonces esta es la relación matemática que nos va a ayudar a calcular el peso molecular de un gas. Ahora, esta misma ecuación nos va a servir para calcular la densidad de un gas. Veamos cómo lo vamos a calcular. La densidad, recuerden, es la relación de la masa sobre volumen. Entonces nosotros acá tenemos masa y tenemos volumen. Entonces lo único que tenemos que hacer es un arreglo de tal manera que nos quede masa sobre volumen. Entonces vemos, la masa ya está arriba, nada más nos falta el volumen que quede aquí abajo. Entonces aquí el volumen está multiplicando, como pasa, dividiendo. Entonces tendríamos que esta masa, al pasar aquí abajo, nos quedaría P es igual a MRT sobre V por PM. Ahora PM está estorbándonos, se está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces tendríamos esto. M sobre V es igual a peso molecular, lo voy a poner así aquí, para distinguirlo de la presión. Este sería PM por P por presión, y V pasa hacia abajo, entonces ya tenemos M sobre V, que es igual a la densidad, y entonces vamos a renombrar
densidad, que es esto, aquí está igual. Por lo tanto, la densidad de un gas es igual al peso molecular por la presión sobre RT. Y esta es la expresión matemática que nos va a ayudar a determinar la densidad de un gas. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? La próxima sesión, o más bien, les voy a dejar un ejercicio para entregar, en donde ustedes van a resolver diferentes ejercicios relacionados con estas relaciones matemáticas. Bueno, para ir concluyendo, para la sesión de este día, para tomarles su asistencia, lo que quiero es que hagan lo siguiente. Miren, quiero que en su blog de marquilla ustedes hagan un mapa mental, pero ese mapa mental va a ser, voy a poner mi pantalla para que vean cómo lo van a hacer. Van a tomar las cuatro leyes y las vamos a combinar. Vamos a tener, por ejemplo, P por B. Esta es la ley de Boyle. Este es B2. Si yo aquí pongo temperatura, P sobre T es ley de Charles, B sobre T es B sobre T es ley de Charles y P sobre T es la ley de Gay-Lussac. Entonces, esta sería la ley combinada del estado gaseoso. Entonces, a partir de este presupuesto o de esta ecuación combinada, quiero que hagan con los datos que ya les di, ya los tienen, ustedes ya los tienen en los apuntes, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ley de Charles y ¿cómo se llama? La ley de los gases ideales, o de los gases reales, perdón. Me hagan un mapa mental, ¿sí? En esta hora de aprendizaje autónomo, y una vez que lo tengan hecho en su blog de marquilla, le toman una foto y me lo envían en formato JPG a la asignación que voy a hacer. ¿Vale? Y con esto, conforme lo vayan entregando, ya les voy poniendo su asistencia. Ahora la pregunta es, ¿a qué horas me lo quieren entregar? A las 12. Ya agarraron de costumbre a las 12. Parece Nos deja mucha tarea, prof. Y aparte tenemos cosas que hacer. Sí, ya lo sé que tienen muchas cosas que hacer, pues por eso son estudiambres, ¿no? Pues sí. Bien, a las 12. A las 12, entonces, a más tardar a las 12 del día de hoy, 12 p.m., me entregan esta fotografía del mapa mental con todas las leyes involucradas, ¿sí? Ahora. ¿No se lo entregaremos en PDF? No, en formato JPG, para que me llegue más rápido. Ahora, a este mapa mental le van a poner un ejemplo de aplicación. ¿Sí? Recuerdan que en su evidencia integradora les pidieron aplicaciones de las leyes de los gases a la vida diaria. Ya revisé de forma muy rápida sus primera entrega. Sí, yo creo que en la tarde se las regreso para que hagan las correcciones. Los ejemplos que están utilizando, algunos no son aplicables, ¿eh? O sea, no están encontrando el ejemplo adecuado para aplicar la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac a su carrera. No lo están encontrando. Algunos me pusieron ahí que los refrescos gaseosos. ¿Cómo aplica la ley de Charles, de Boyle o de Gay-Lussac en las bebidas gaseosas? No me lo están poniendo.
Entonces, los ejemplos que están utilizando no son los adecuados. Y sí hay aplicaciones. Entonces, en su mapa mental, por favor, incluyan un ejemplo de en dónde aplica, en cualquier aspecto, no nada más de su carrera, de la vida diaria. ¿En dónde creen ustedes que aplica la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac o la ley de Charles? ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿La presentación se hace de los dos desafíos o solamente de uno? Ahí en el documento les dice de quién van a ustedes a hacer la presentación. Les dan ahí una molécula, ¿no? Les dan el benceno y les dan de gases y les dicen que la presentación va a ser de la molécula que les tocó. Van a tener que responder las preguntas que les hacen en cada una de las moléculas del benceno. Sí, no sé, a algunos les tocó naproxeno, a otros les tocó ácido acetilsalicílico, a otros les tocó el benzoato de sodio y no sé qué otras moléculas. Entonces ustedes tienen que decir cuáles son sus propiedades. O sea, tienen que investigar acerca de la molécula que les tocó. ¿Sí queda claro? ¿Para todos queda claro? Bueno, entonces, último mensaje ya para dejarlos ir y se vayan a su siguiente clase. Ya les voy a entregar el examen en equipo para que lo resuelvan. Este examen en equipo aborda lo que es benceno, todo lo que es benceno, esterificación y es oxidación de alcoholes, reducción de alcoholes, benceno, esterificación e hidrólisis alcalina y ácida, hasta gases. ¿Sí? Entonces les mando el examen para que lo resuelvan en equipo. Recuerden que lo entregan todos, pero solo voy a evaluar uno. Y la evaluación que saque ese compañero del equipo es para todo el equipo. ¿Sale? Se los asigno al rato y ese lo entregan el día del examen. El día del examen es de hoy en 8. ¿Sí? Para que lo anoten en su agenda. Martes próximo, creo que es 1 de diciembre, algo por ahí así. Examen del periodo B. Y la presentación de la evidencia integradora es del jueves en 8. ¿Sí? ¿Preguntas? Profesor, ahorita puedo hablar con usted sobre un tema para el jueves que me estaba platicando. Ajá, sí. Y creo que por acá también hay un asunto pendiente con alguna compañera. Déjenme revisar. Hay alguna situación. En lo de la exposición de la evidencia integradora vamos a hacer la misma dinámica de la vez pasada. Sí, sí, todos van a exponer. Ah, vale, profe. Vale. Entonces, preparen ya vayan preparando su presentación, porque de hecho es la próxima entrega. La entrega del día viernes es la presentación. Yo les voy a regresar ya ¿cómo se llama? Su reporte, bueno, no corregido, ya con las observaciones. Ustedes lo corrigen y me lo van a entregar ya hasta el final, dentro de 8 días. ¿Sí? El día viernes nada más me van a dar su presentación ya elaborada, su preliminar, para que se las revise y se las autorice. Si la presentación no está autorizada, no vale. ¿Sale? Entonces, la tercera entrega, ojo, solo va a ser la presentación. El reporte me lo entregan hasta el final, hasta dentro de 8 días. Bien, ¿preguntas? ¿No? Bueno, entonces ya pueden irse retirando. Gracias, profe, que tenga buen día. Hasta luego, igualmente, cuídense.